2014, una mujer de 30 años era la milmillonaria hecha a sí misma más joven del mundo. Forbes calculó su fortuna en 4.500 millones de dólares. 2 años después, la misma revista recalculó esa fortuna en cero. No cayó porque su idea fuera mala. La idea era extraordinaria. Un análisis de sangre completo con una gota del dedo en la farmacia de la esquina por unos pocos dólares. Cayó porque la empresa que la sostenía estaba construida, pieza por pieza, para que nadie pudiera comprobar si eso era cierto. Y esa es la parte de la historia que casi no se cuenta. Todo el mundo sabe que Elizabeth Holmes mintió. Lo interesante es por qué tardaron 12 años en agarrarla. Empecemos por lo que prometía, porque hay que entender por qué tanta gente inteligente quiso creerlo. Un análisis de sangre normal implica una aguja en el brazo, un tubo lleno, un laboratorio central y varios días de espera. Theranos decía que podía hacer cientos de análisis distintos con unas gotas sacadas de un pinchazo en el dedo, en un aparato del tamaño de una impresora, puesto adentro de una farmacia. Si eso funcionaba, cambiaba la medicina entera. Un chequeo dejaba de ser un trámite molesto y caro para convertirse en algo que hacías mientras comprabas pasta de dientes. Ese era el argumento. Y hay que decirlo, no era una estafa disfrazada de nada. Era exactamente lo que la gente quería que existiera. Elizabeth Holmes dejó la carrera de ingeniería en Stanford en 2004, con 20 años, y usó el dinero de su propia matrícula como capital inicial. Con los años, la empresa levantó más de 700 millones de dólares de inversores privados y llegó a valer 9.000 millones. Nada de eso vino de fondos especializados en salud. Vino de familias millonarias, de fondos generalistas y de gente que invirtió mirando a la fundadora, no los datos. Y acá aparece la primera pieza del mecanismo, la que casi nadie mira, el directorio. Hacia 2015, en el Consejo de Administración de Theranos estaban Henry Kissinger, secretario de Estado, William Perry y James Mattis, del Departamento de Defensa, un almirante, un senador, un expresidente de un banco enorme. De 12 personas sentadas en esa mesa, solo 2 eran médicos. Un directorio así no está puesto para revisar nada. Está puesto para que vos no revises. Cuando el nombre de Kissinger figura en el papel, la pregunta que uno se hace deja de ser «¿esto funciona?» y pasa a ser «¿cómo me sumo?». La segunda pieza fue el secreto y estaba justificada con una palabra que en tecnología nadie discute: propiedad intelectual. Theranos no publicó estudios revisados por otros científicos. No dejó que laboratorios independientes probaran el aparato. No mostró la máquina por dentro. Todo eso se explicaba diciendo que la competencia se robaría la tecnología. Es un argumento normal en una empresa de software. Pero esto no era software. Era un aparato que decidía si una persona tenía cáncer, si una embarazada tenía un problema, si había que cambiar una medicación. La tercera pieza fue hacia adentro. Los empleados trabajaban compartimentados, con acuerdos de confidencialidad muy duros y sin poder cruzar información entre equipos. El que veía un pedazo raro del proceso no tenía forma de saber si era un error suyo o el problema entero. Con esas 3 piezas puestas, la pregunta ya no es cómo engañaron a tanta gente. Es cómo alguien podría haberse dado cuenta. Porque adentro el número real era este. Theranos ofrecía más de 240 análisis distintos en su catálogo. De esos, apenas unos 80 se podían hacer con la gota del dedo, que era la promesa completa de la empresa. Y de esos 80, la máquina propia, el Edison, hacía alrededor de una docena. Los otros 60 o 70 salían de aparatos comerciales marca Siemens, comprados y modificados para que aceptaran muestras más chicas. El resto, la enorme mayoría del catálogo, se hacía como en cualquier laboratorio del mundo, con una aguja en el brazo. Vale la pena decirlo despacio porque es el centro de todo. La empresa que iba a reemplazar a los laboratorios estaba comprándole las máquinas a un fabricante de laboratorios. No es que la tecnología fuera mala, es que en gran medida no era la tecnología de ellos. Y esto no habría pasado de un fraude a inversores, que ya es grave si se hubiera quedado adentro del edificio. Pero salió. En 2013 Theranos abrió un centro piloto adentro de una farmacia Walgreens en Palo Alto.
Para el otoño de 2015 había 40 centros más, todos en Arizona. O sea que había personas de verdad entrando a una farmacia, dándose un pinchazo en el dedo y llevándose un resultado sobre el que después tomaban decisiones médicas. El mecanismo que impedía comprobar las cosas ya no protegía solo a los inversores. Ahora estaba entre el paciente y su propio análisis. Lo que finalmente rompió el sistema no fue un regulador, ni un auditor, ni el directorio. Fue un empleado de 20 años que llevaba 8 meses en la empresa. Tyler Schultz entró como pasante en 2013 y terminó revisando la validación de los análisis. Encontró manipulación de datos y controles de calidad que no daban. El 11 de abril de 2014 le planteó sus dudas directamente a Elizabeth Holmes y renunció poco después. Y acá está el detalle que hace inolvidable el caso. El abuelo de Tyler era George Schultz, ex secretario de Estado, y estaba sentado en el directorio de Theranos. El chico que denunciaba y el señor que garantizaba con su nombre eran de la misma familia. La familia se rompió por eso. Denunciar le costó $500,000 en abogados y llegó a creer que lo seguían detectives privados pagados por la empresa. Su información fue clave para John Carreyrou, un periodista del Wall Street Journal que empezó a tirar del hilo. El 15 de octubre de 2015, el diario publicó la primera nota. A partir de ahí, la caída fue rapidísima. En noviembre de 2015, Theranos empezó a anular y corregir informes que ya había entregado. 31,000 clientes de Walgreens, uno de cada 9, recibieron un aviso de que su resultado quedaba anulado. En mayo de 2016, la empresa anuló directamente 2 años enteros de resultados del Edison. En junio, Walgreens cortó la relación y cerró de golpe los 40 centros de Arizona. En julio, el regulador sanitario estadounidense le revocó la licencia al laboratorio y le prohibió a Holmes operar uno durante 2 años. Y ese mismo mes de 2016, Forbes rehizo la cuenta de 4.500 millones a cero. El 4 de septiembre de 2018, Theranos avisó a sus inversores por correo electrónico que dejaba de operar. El juicio empezó el 31 de agosto de 2021 y terminó el 3 de enero de 2022. El jurado la declaró culpable de 4 cargos por defraudar a inversores y no culpable de los 4 cargos vinculados a los pacientes. En noviembre de 2022 la condenaron a 135 meses de prisión, 11 años y 3 meses. Ramesh Balwani, su socio y expareja, que dirigía las operaciones, recibió 12 años y 11 meses. El 30 de mayo de 2023, Elizabeth Holmes entró a un penal federal en Berrien, Texas, a cumplir la condena. Y queda una última cosa que es la más incómoda de toda la historia. Fíjate por qué la condenaron. Por lo que les dijo a los inversores. De los cargos que tenían que ver con lo que les llegó a los pacientes, salió absuelta. No hace falta discutir si el jurado hizo bien o mal. Alcanza con mirar qué es lo que el sistema estaba mejor preparado para castigar. La moraleja fácil es que hay que desconfiar de los fundadores carismáticos. Es una moraleja inútil porque el carisma no fue el mecanismo. El mecanismo fueron 3 decisiones perfectamente legales, tomadas de a una que en conjunto apagaron todas las luces. Un directorio elegido por su prestigio y no por su criterio. Un secreto industrial usado para esquivar la revisión de otros científicos. Y empleados divididos para que ninguno viera el cuadro completo. Ninguna de esas 3 cosas es un delito. Las 3 juntas son una empresa a la que es imposible auditar. Y contra eso, lo único que quedó funcionando fue un pibe de 20 y pico dispuesto a perder a su familia y un periodista dispuesto a que lo demandaran. Es un hilo muy fino para sostener algo de lo que dependía la sangre de miles de personas.